Bien, entonces vamos a hablar de funciones y su relación con los datos. Eso, primero unas generalidades, como siempre, como para motivarles por qué hacemos estas cosas. Y luego dos secciones, una que es cómo construimos abstracciones de datos en escala. Y entonces obviamente van a aparecer las clases y los objetos, porque los datos en escala son objetos. Y segundo, cómo construirlas incrementalmente. Y entonces va a aparecer todo lo que tiene que ver con herencia o cosas de ese estilo, eh, pero no vamos a ahondar en nada de eso porque este no es un curso de orientación a objetos. Solamente que nuestros datos para nuestras funciones también o típicamente son objetos y entonces es bueno tener una noción de cómo funcionan los objetos en escala para poder usarlos bien. Y sobre todo para que le podamos sacar jugo a a un tipo de datos especial, clases aquí que se llaman clases case, que ya las utilizaremos en su momento. Y terminamos contándoles cómo están las clases en escala, cómo está organizado eso, cómo se relaciona con Java y esas cosas, como para que tengan una idea de eso, pero no vamos a ahondar en lo de orientación a objeto en este curso para nada. Este es la única clase donde tocaremos algo de objetos, específicamente. Entonces, eh, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hasta ahora hemos construido funciones, le llamamos abstracciones funcionales. ¿Cómo las hemos construido? Combinando y componiendo funciones a partir de otras funciones. Eso es lo que hemos estado haciendo. El foco ha estado entonces en lo que llamamos abstracción de procesos, porque ¿para qué sirven las funciones? Para abstraer procesos. El proceso de calcular esto otro. Pero hay otro aspecto clave en la programación que es la capacidad de construir abstracciones de datos a partir de otras abstracciones de datos más sencillas también. Esto permite elevar el nivel conceptual. Por ejemplo, los lenguajes de programación no vienen equipados eh, con el tipo empleado, pero yo puedo construir el tipo empleado y después trabajar con programas como si el tipo empleado fuera un tipo con el que viene equipado mi lenguaje de programación. Entonces puedo elevar el nivel conceptual, incrementar la modularidad, o sea, mantener el software va a ser más fácil cuando los datos se construyen a partir de otros datos y más bien, cuando los datos se pueden usar sin depender de cómo está implementado el tipo de dato allá abajo. Es decir, si yo uso el concepto de pila sin saber si eso está hecho allá con listas o si está hecho con apuntadores o con qué cosas, si yo uso el concepto de cualquier estructura de datos sin pensar, sin saber cómo está implementada por allá abajo. Entonces eso incrementa la modularidad de la programación porque usted puede usar esa cosa donde quiera ese programa funciona, solo necesita una implementación que funcione de ese tipo abstracto de datos. Y fortalece el poder expresivo del lenguaje porque ahora puedo hacer abstracciones diciendo, me entra un empleado, así ese tipo de datos no existiera. Entonces ahora puedo hacer cosas que antes no podía hacer con el lenguaje de programación planito como me lo dan. Entonces hacer abstracciones de datos es muy útil en programación, lo usamos todo el tiempo, lo han usado todo el tiempo y lo van a seguir usando, al punto que van a bien bases de datos, al punto que ven después ciencias de datos, al punto que ven cosas donde los datos son muy importantes, ¿cierto? Bien. Entonces, la capacidad de construir abstracciones de datos compuestas, o sea, a partir de las sencillas, nos permite trabajar con datos a un nivel conceptual más alto que si trabajamos solamente con las abstracciones de datos primitivas del lenguaje. Y esa es la razón por la que está esta sección aquí. Es como los datos también son importantes. Y de hecho van a ver que es tan importante la manera de construirlos para después poder consultarlos o para después poder manipularlos o para poder después navegar con ellos. Entonces, para mostrarles esto, entonces vamos a trabajar hoy con un ejemplo. Supongamos que tenemos la tarea de diseñar un sistema para hacer aritmética con los números racionales. Los números racionales, ningún lenguaje trae el tipo racional, ninguno. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, entonces vamos a ponerle los racionales a nuestro lenguaje. Entonces, ¿qué queremos hacer? Elevar el nivel conceptual, como les decía ahorita. O sea, vamos a poder pensar en modelar un número racional. Uno podría pensar en modelar un número racional con dos enteros, porque un número racional es P sobre Q, donde P es un entero y Q es un entero. Entonces,
Ya tengo enteros, entonces ¿para qué necesito racional? Entonces tengo, son parejas, una tupla, PQ y eso es un entero, eso es un racional. Pero será mucho mejor si creamos una nueva abstracción que se llame racional, que nuestros programas puedan manipular como si estuviera implementada por debajo. Es decir, que yo pueda decir, defino X de tipo racional, Y de tipo racional, sumar dos racionales, restarlos, multiplicar, que pueda hacer la aritmética como la puedo hacer con los enteros o como la puedo hacer con los reales. Esa no viene equipada, los lenguajes de programación no vienen equipados con eso. Entonces, la idea es elevemos el nivel. Para eso es que se hacen esas cosas. También se hacen para incrementar la modularidad. Si podemos manipular los números racionales directamente como tales, sin interesarnos en cómo están representados allá abajo internamente, estaremos usando una poderosa herramienta de diseño denominada abstracción de datos. Esta técnica hace que los programas sean más fáciles de diseñar, mantener y modificar. ¿Sí? O sea, eh, cualquiera que implemente ese mismo concepto racional y yo pueda usarlo, entonces no importa cómo esté implementado eso allá abajo, mis programas que usaban racional en abstracto van a funcionar. Y la tercera, fortalecer el poder expresivo del lenguaje. Podemos utilizar ahora la nueva abstracción de datos como cualquier otra abstracción ya existente para ampliar el poder expresivo del lenguaje. Por ejemplo, los racionales son números, los enteros son números, los, los reales son números. Uno puede sumar un entero con un real y eso le da un real, seguramente, ¿cierto? Pero la idea es que podamos sumar de la misma manera racionales con enteros y que eso dé un número, porque esos son números finalmente. Entonces, el ejemplo motivacional va a ser ese en el que nos vamos a encargar ahorita de hacer eso.